En este video voy a presentar la propiedad de diferenciación de las series de Fourier. Supongamos que los coeficientes de la serie de Fourier de una señal x de t se corresponden a c sub k. La propiedad de diferenciación establece que los coeficientes de la serie de Fourier para la derivada de x de t son los mismos coeficientes c sub k multiplicados por el factor jk omega sub 0. Esta es una propiedad que resulta bastante útil cuando queremos hallar la representación armónica de señales de cierta complejidad. Vamos a ilustrar la aplicación de esta propiedad con un ejemplo. Supongamos que queremos determinar la representación en series de Fourier de este tren de pulsos triangulares. Por inspección visual podemos notar que el periodo de esta señal es 2, es decir, t igual 2. Por lo tanto, la frecuencia omega sub 0, que es 2pi sobre t, es igual a pi. Si quisiéramos hallar la representación armónica de la señal x de t, podríamos intentar aplicar directamente la fórmula de las series de Fourier, es decir, podemos estimar c sub k como 1 sobre el periodo, que es 2, 1/2, por la integral. Vamos a tomar como referencia el primer periodo de la señal, es decir, la integral desde 0 hasta 2 de x de t por e a la menos j k omega sub 0, que vale pi, por t de t. En este periodo de referencia es claro que la ecuación de esta recta es t y que desde 1 hasta 2 la señal vale 0. Por lo tanto, esta integral la podemos simplificar como 1/2 por la integral de 0 a 1 de t por e a la menos j k pi t de t. Para resolver esta integral necesitamos la antiderivada de este término, la cual no es trivial. De hecho, la solución de la integral requeriría hacer uso de la integración por partes, lo cual puede resultar un proceso dispendioso. De manera alternativa, podemos intentar aplicar la propiedad de la diferenciación para obtener una solución en términos de señales más sencillas y que no sean conocidas. Así, voy a representar los coeficientes de la serie de Fourier de la señal x de t como x de k. Y ahora voy a definir una nueva señal y de t que sea igual a la derivada de x de t. Entonces, sobre este eje voy a mostrar la derivada de x de t. De 0 a 1, vemos que x de t es una recta dependiente constante igual a 1. Por lo tanto, la derivada será una cajita de altura 1. Además, en t igual 1 hay una discontinuidad que baja desde 1 hasta 0. Por lo tanto, la derivada de la señal me va a generar un impulso de altura menos 1. Este comportamiento se repite periódicamente para el resto de la señal. Como y de t es la derivada de x de t, entonces yo sé que los coeficientes y sub k estarán relacionados con los coeficientes de x sub k mediante esta expresión. Entonces, si somos capaces de hallar los coeficientes y sub k, podemos despejar los coeficientes de x de k de esta manera. Entonces nuestro problema se reduce a poder determinar la representación armónica de esta señal y de t. Vamos allá. En esta imagen estoy mostrando un periodo de la señal a la que queremos hallar la representación en series de Fourier. Por facilidad voy a aplicar la propiedad de linealidad para descomponer esta señal en dos señales. Vamos a expresar y de t como la suma de y sub 1 de t, que se corresponde a un pulso rectangular de ancho 1 y periodo 2, más una señal y2 de t que se corresponde a un tren de impulsos de altura menos 1 y también periodo 2. Entonces comencemos por hallar la representación en serie de Fourier de y1 de t. La representación en serie de Fourier de y1 de t la podemos obtener a partir de la representación en series de Fourier de una ventana rectangular, que recordemos que estos coeficientes vienen dados por el seno de k veces omega sub 0 por t1 sobre
pi por k, donde T1 es la mitad del ancho de la ventana. Es decir, en nuestro caso, T1 vale 0.5 y omega sub 0 va a ser igual a 2pi sobre el periodo. En nuestro caso el periodo es 2, por lo tanto omega sub 0 vale pi. Además, vemos que esta ventana no está centrada en el origen, sino que está centrada en 0.5. Por lo tanto, la representación en series de Fourier de Y1 de t se corresponde a una versión desplazada de la ventana rectangular. Estos coeficientes los obtenemos multiplicando por e a la menos j, k, omega sub 0 por el desplazamiento, que es 0.5. Si reemplazamos todos los valores aquí, tenemos que la representación en series de Fourier de Y1 de t será igual a e a la menos j, k, pi medios por el seno de k pi medios sobre k por pi. De manera similar, procedemos con los coeficientes de y sub 2. Para hallar la representación en serie de Fourier de y sub 2 de t, observemos que esto se corresponde a un tren de impulsos negativo, cuyos coeficientes serán menos 1 sobre t, donde t es el periodo que vale 2. Además, este tren de impulsos no está centrado en el origen 0, sino que está desplazado una unidad. Por lo tanto, este coeficiente lo debemos multiplicar por e a la menos j, k, omega sub 0, que vale pi, por el desplazamiento, que vale 1. Esta será la fórmula para los coeficientes de la serie de Fourier de y sub 2. Finalmente, los coeficientes de y sub t, es decir, la representación en serie de Fourier de y sub t, esos son nuestros coeficientes y sub k, vendrán dados por la suma de estos dos coeficientes. Es decir, e a la menos jk pi medios por el seno de k pi medios sobre k por pi menos 1 medio de e a la menos j k pi. Ahora que conocemos el valor de los coeficientes y de k, podemos fácilmente determinar los coeficientes de x de k sustituyendo en esta expresión. Esta solución, sin embargo, requiere tener en cuenta una importante salvedad, y es que esta expresión solo es válida para valores de k diferentes de 0. Recordemos que el coeficiente correspondiente a k igual 0 hace referencia a la componente continua de una señal. Cuando nosotros cogemos a x de t y la derivamos, dicha componente desaparece porque la derivada de una constante es 0. Entonces, esta expresión es válida para todos los valores de k, excepto para k igual 0. Si quisiéramos hallar el valor de la componente c sub c en x de t, pues podemos aplicar la propiedad de la componente de c. Claramente el valor promedio de esta señal, de la señal x de t, será el área de este triángulo, que es 1 medio, eso multiplicado por 1 sobre el periodo, que es 1 medio. Por lo tanto, el coeficiente x sub 0 será igual a 1/4. Con esta última salvedad que yo acabo de anotar, vale la pena que hagamos un ajuste a la propiedad de diferenciación. El ajuste consiste en indicar que esta expresión es válida para valores de k diferentes de 0. Entonces, si queremos aprovechar esta propiedad para obtener la representación en series de Fourier de una señal, siempre aconsejo obtener la componente de continua de la señal antes de derivar.